con cómo la pasó el ejército y los voluntarios en el ejército durante el conflicto. Para ver ese tema, estamos con la historiadora y escritora Yelke Weston de la Universidad King's College en Londres. Buenas noches, Yelke, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a hablar de tu libro, Perros y Promos, que como digo, hay un diálogo que no está concluido. ¿Cuán difícil fue abordar un tema tan difícil con hombres que han estado durante el conflicto, y cómo así se dio este libro? Gracias. Bueno, gracias primero para la oportunidad de hablar del libro. Bueno, como dijiste antes, nos pareció que había un vacío allí en todos los temas de memoria en el Perú, de que los peros, es decir, los soldados, los reclutas del ejército, realmente no tenían espacio para hablar su versión de lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y entonces, junto con Lurgio Gavilán, los dos nos interesaban en saber quiénes son estos hombres, cómo han entrado en el ejército y cómo han salido también. Y entonces nos propusimos un proyecto de historia de vida para poder ver cómo la llegada a las Fuerzas Armadas y después también las vidas que han construido, y ver un poco qué son las secuelas de esto. Y bueno, hemos buscado estos hombres reclutas, es decir, la tropa, no los oficiales, pero porque los oficiales sí tienen una plataforma más, pero la tropa no. Y una de las cosas que encontramos en las entrevistas es que realmente no eran voluntarios, ¿no? Punto uno, era servicio obligatorio. Pero mucha gente escaparon del servicio obligatorio, pero los sectores socioeconómicos más marginados no podían escapar este servicio obligatorio. Y en las historias de las entrevistas de estos hombres encontramos que muchas veces los llevaron de la calle, de la puerta del colegio, del estadio de fútbol, cerrando las puertas y llevando a los jóvenes de sus familias, de las plazas, con bastante violencia, ¿no? Y eso es lo que se llama la leva. Y la leva no es nuevo necesariamente en el ejército peruano, pero en estos años 80 fue ejecutado con más violencia aún para llenar la tropa. Y bueno, de estos 34 entrevistas al final que hemos hecho, hemos en el libro juntado unos 9 testimonios para que ellos mismos podrían hablar de sus historias, ¿no es cierto? Y después, en la segunda parte del libro, hemos dado más un análisis más académico para cómo podemos entender estas vidas como parte del conflicto armado interno. Y por suerte también contamos con un prólogo del historiador Charles Walker, que también identifica varios temas que quizás no habíamos visto tanto, y así en conjunto, bueno, esperamos que hemos podido dar una visión diferente, de otro punto de vista de todos los peruanos afectados por el conflicto. Bueno, Yelke, buenas noches. Una cosa es de repente la mirada que desde el exterior del país tenías hacia el Perú, porque de hecho que en su momento han habido muchísimas preguntas, ¿no? Para el peruano, para el provinciano, para aquel provinciano que ingresa al servicio militar, y en diversas circunstancias, porque lo dices bien, era la leva y era a veces de la cancha deportiva donde ellos eran apresados, sí, y conllevados a servicio militar. Pero la vida interna, eso sí me llama mucho la atención, porque hemos visto de cerca, desde mi región de Puno, cómo es que eran tratados en su momento antes en el ejército. Creo que ahí el tema, el trato, la educación era pues reducida a la mínima expresión, y que un efectivo, un militar, era pues tratado
como lo dice el título, como perro. Entonces Exacto. ahí entiendo que hay muchas historias dentro de el cuartel o las entidades donde ellos hicieron su servicio militar. Sí, exacto, que los perros, el periodo entre la leva y los 3 meses de entrenamiento que ellos recibieron era sumamente violento y yo realmente me asusté de las historias que ellos contaron. Hemos hecho varias metodologías, aparte de las historias de vida, también pedimos a un grupo de ex soldados de escribir ensayos sobre su temporada, como en lo que llaman la perrada, ¿no? En estos primeros 3 meses. Y las historias que cuentan son tan violentos que, bueno, según cualquier ley internacional, eso sería tortura. Y entonces la otra, ellos tienen cierto resentimiento frente a esta violencia y al mismo tiempo también dice, ya pues, y después de esos 3 meses vienen nuevos perros y nosotros podríamos vengarnos a ellos. Y entonces así se reproduce un nivel de violencia que quizás nos ayude a comprender, no justificar ni condenar, pero a comprender el nivel de atrocidades que se han cometido durante el conflicto. Una de las cosas que, digamos, el paso que hacen es una metamorfosis, porque ellos son levados, son perros, pero terminan ya son combatientes de un conflicto que no entendían y eso dentro del conflicto, pasar el conflicto, su identidad es ser combatiente. O sea, digamos, ¿qué dice? Claro, ¿cómo se arma un país con gente que no ha sido escuchada ni conocida su historia? Eso me parece bien fuerte y hay muchas contradicciones aquí en sus historias mismas hay muchas contradicciones en el sentido de que cuando hablan hay un cierto resentimiento, cómo fueron tratados por las Fuerzas Armadas, ¿no? Con tanta violencia, pero también después de la baja no recibieron nada, recibieron 50 soles y chao, ¿no es cierto? Muy poco apoyo después de la baja. Entonces hay cierto resentimiento frente a eso, pero al mismo tiempo también hay un sentimiento fuerte de orgullo de haber servido a la patria. Y este sentimiento de orgullo también lo demuestran y lo quieren demostrar. Y al final estas historias demuestran que ellos quieren ser parte de la conversación sobre la memoria y se sienten en ese sentido no escuchados. Y creo que este libro, y no solo este libro, pero ahora hay un espacio 20 años después de la CBR para poder hablar estas historias. Y yo creo que es necesario de escucharlos. Refrescar sobre todo, porque las personas, los jóvenes de hoy no tienen muy en claro qué es lo que pasó en la década de los 80 y los 90. Pero yo me hago la siguiente pregunta, y no sé si esto también fue en su momento tratada con los entrevistados. A veces los reconocimientos se lo llevaron los altos mandos militares, ¿no? Pero se olvidaron que detrás de ellos estaban estos efectivos que confesaron y hablaron y contaron en tu libro. ¿Qué sienten ellos? Los reclutas. Los reclutas. Que es esta contradicción, esta tensión entre pensar o la versión de que, bueno, yo ejecuté órdenes. Tenemos que pensar que los reclutas estaban en la línea, en la primera fila de la violencia, ¿no es cierto? Pero ellos no necesariamente tomaban la decisión de dónde iban y qué iban a hacer, ¿no es cierto? Pero sin embargo lo hicieron y estaban allí. Y creo que esto ha generado mucha duda en ellos sobre quiénes son, de su identidad. Y al mismo tiempo esta narrativa no necesariamente de héroe, no hablan de eso, pero sí de haber servido, ¿no es cierto? De haber hecho algo que les pidieron y lo han hecho lo mejor posible dentro de un marco de que ellos fueron contados desde los mandos más altos, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Fue difícil poder convencerlos para que ellos hablaran, porque
en ese momento es que ellos no podían decir ni una sola palabra, incluso ni siquiera a su propia familia. Entonces, a ver cómo ha sido ese trance para poder arrancarles todas estas impresiones. Yo creo que con 20 años después de la CBR y con el tiempo, con la edad, son hombres que tienen familias, que tienen hijos, quieren hablar. Creo que ya basta con el silencio. Y obviamente no el cuadro acá, que fue también parte del proyecto, indica, es el símbolo de que nosotros no podemos hablar. Pero ahora están hablando y están hablando con mucho gusto. Entonces, no lo había esperado necesariamente, pero no hemos tenido ningún problema con encontrar reclutas, soldados que querían hablar con nosotros, no tenían problema conmigo como extranjera o como mujer, estaban listos y están listos para contar su historia. ¿Cómo se le explica, digamos, a los niños, a los jóvenes, el conflicto y las diferentes voces como las que recoge tu libro? ¿Cómo resumirías, digamos, lo que pasó, lo que nos pasó y cuánto suma haber recopilado estas voces de los perros en este libro? Bueno, es difícil. Creo que hay múltiples verdades, ¿no es cierto? Y estos hombres tienen una verdad y otros tienen otra verdad. No hemos buscado en ese sentido una verdad, no somos jueces, ni abogados, ni historiadores de los hechos. Lo que nos interesaba es su perspectiva. Bueno, claro que como ya un poco parte de tu pregunta anterior, que hay muchas cosas que no han dicho también, hay muchos silencios, hay muchas cosas que no han podido hablar, cosas que hemos hablado como autores, que pensamos que son los huecos en las narrativas, que se puede y no se puede hablar. Y hay varias razones por no hablar o por dejar cosas en silencio. Y creo que al final el silencio también es una forma de sobrevivir en la sociedad, pero también sobrevivir con su propia conciencia y sobrevivir con las familias que han creado, ¿no? Hay cosas que no pueden, no quieren, no hablan. Y bueno, creo que esto todavía incluso va a dar pie a que próximamente a lo mejor se venga otra edición en el libro y sepamos qué es lo que viene más adelante, porque ya entendemos que a este tiempo son personas que peinan canas, ¿no? Entonces, yo siento y creo que todavía quieren seguir hablando y de mucho más. Definitivamente. Ellos han denunciado violencia sexual, ¿no es cierto? Ese que es uno de los temas más difíciles de tratar siendo hombre en el Perú. ¿Cuáles son las denuncias que hacen de su paso por cuando han sido parte como conscriptos? Bueno, ellos no hablan de la sexualidad y del sexo que había como parte en el cuartel, en la base militar. Han hablado extensivamente sobre las trabajadoras sexuales que fueron contratadas por el ejército, que llamaban Charlies, que es un tema completamente conocido entre ellos y los hablan. También han hablado extensivamente sobre mujeres jóvenes en las comunidades. No lo llaman violencia sexual, lo hablan como algo mucho más legítimo que yo lo hablaría, ¿no es cierto? Entonces, y también, no para justificar, pero sí para hacer un vínculo entre cómo las Fuerzas Armadas como institución inculcaba a los reclutas cómo pensar la relación entre violencia, dominación y sexualidad, que era muy fuerte. ¿No? ¿Qué es ser un buen hombre? Un buen hombre también significa ser heterosexual, y la heterosexualidad lo tienes que probar todo el tiempo, porque había tanto violencia también en los cuarteles que si no te comportabas como un hombre heterosexual, también ellos fueron atacados por comandantes oficiales, por otros.
no todos, pero sí había violencia sexual contra los reclutas mismos, ¿no? Entonces es un ambiente que es bien difícil de entender, pero creo que para mí por lo menos, que yo me interesa mucho en la violencia sexual y he escrito mucho sobre ello, también en relación al conflicto armado interno, que me interesaba esta pregunta: ¿cómo es posible que jóvenes comunes y corrientes pueden hacer esas cosas? Y bueno, entenderlo en este contexto que era la base y el cuartel ayuda un poco de entender en qué ambiente ellos vivieron. Otra vez, no es justificación, pero sí es un intento de entender cómo todo eso ha sido posible. Más que ahora el tiempo ha cambiado y las cosas ya no se reflejan como estas personas han vivido en la década de los 80. Han cambiado muchísimas cosas ahora en el ejército. Bueno, eso es lo que se refleja, ¿no? De la puerta para afuera. No sabemos qué es lo que también en estos momentos viven muchos reclutas en el ejército peruano. ¿Y cómo canalizaban las denuncias que ellos sufrían? No hablan de esto. No hablan. Y por eso creo que también hay una distinción entre un sexo que ellos ven como legitimado dentro de los marcos heterosexual de las Fuerzas Armadas de ese entonces, y una violencia mucho más bruta, violenta frente a presos, por ejemplo. Violación en grupo. No hablan de esto porque entienden muy bien que bueno, punto uno, porque es difícil de hablar, y punto dos, porque también se puede judicializar. Y entonces creo que hay silencios que no voy a llenar sin no, porque pero sí, hay un silencio bien claro. Es que el miedo de ahora, de antes en ese momento, sigue siendo el miedo hoy, con todo lo que ha pasado. Hasta cierto punto sí. Hay un poco una apertura para hablar, pero al mismo tiempo hay todavía barreras reales para decir todo, ¿no es cierto? Bueno, Yelke Beusten ha presentado el libro en la Feria del Libro, ha presentado el libro en Ayacucho. Y dinos, por favor, dónde adquirir el libro y cuéntanos a dónde, si vas a seguir presentándolo pronto, Perros y Promos con Lourdes Gavilán. Muchas gracias. Bueno, el libro está publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, está en venta en todas las librerías buenas, está en la FIL, por supuesto, en el stand del IEP. Vamos a estar en la Feria del Libro de Cusco también en octubre, así que se puede comprar. También está en ebook, en un virtual, en la tienda de IEP. Bueno, muy bien. Muchas gracias, estuvo en Activa Fondo, muchísimas gracias por la entrevista.